Bueno, muy bien. Buenos días nuevamente para todos. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de nuestro espacio de revisiones de tema. Hoy nos acompaña Dania Jimena Cruz. Ella es una estudiante del séptimo semestre de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Nariño y nos va a hablar acerca de un tema de mucha importancia, de mucha relevancia eh, para todo el país y especialmente para las zonas endémicas para dengue. Y entonces vamos a escuchar a Dania. La metodología o las modalidades que ella realiza la presentación y al final vamos a realizar algunas preguntas o a hacer algunas aclaraciones o algunas precisiones. Entonces le damos la bienvenida a Dania, a todos los asistentes y adelante, Dania. Muy bien. Bueno, buenos días. Como lo dijo el profesor, mi nombre es Dania, soy estudiante de séptimo semestre, perteneciente pues al semillero de CIFEP. El día de hoy voy a hablarles acerca de la aplicación del plan de atención en enfermería en paciente pediátrico que cursa con la enfermedad del dengue. El contenido que vamos a manejar, primero datos epidemiológicos, segundo fisiopatología, tercero PAE, cuarto conclusiones, quinto bibliografía y por último pues las preguntas que tengan. Bueno, comenzamos primero con la epidemiología. Según el último reporte de semana epidemiológica del Instituto Nacional de Salud, el boletín pues indica que ha venido una notificación de aumento, como lo vemos representado acá en esta gráfica, donde pues veníamos con unos casos ya pues vistos o previstos y de un momento a otro hubo un alce, que es lo que decía el profesor. En el momento, el Huila, nos encontramos con alarma, con presencia de esta alarma de brote, donde pues todos tenemos que estar disponibles 24/7 a recibir todos los pacientes que ingresen. También este boletín epidemiológico dice que se notificaron 7.636 casos probables de dengue. De estos, 5.237 fueron casos de esta semana y 2.399 casos de la semana anterior. Se fue acumulando en unos porcentajes de 58,8% sin signos de alarma y el 40,2% con signos de alarma. Es preocupante porque en los casos a nivel nacional, pues nosotros estamos casi en uno de los primeros puestos, pues nosotros somos una zona endémica, a lo cual pues nuestras temperaturas a nivel global pues son mayores y por eso estamos en ese riesgo de seguir presentando mayor. No habíamos vuelto a presentar un brote de esta magnitud desde el año de 2019 y pues nuevamente nos corresponde este año, pero pues también se tienen las medidas previstas. Como sabemos, el dengue pues es un agente eh, que viene de la género Flavivirus eh, con varios serotipos. Él tiene 4 serotipos, que cualquiera pues de los cuales nos presentemos, pues vamos a coger inmunidad de este. No necesariamente vamos a presentar los 4. Eh, Siempre después de que nosotros tengamos 1 o 2 o 3, pues con ese vamos a quedar bautizados. El periodo de incubación del dengue pues son de 7 días. Se presenta en los climas tropicales y subtropicales, como lo es el Huila, en especial pues Neiva. La fisiopatología de este pues corresponde este mosquito como tal, el Aedes aegypti llega a cualquier pozo que esté, o sea, bueno, a cualquier residuos de agua. Ahí toca aclarar que no son zanjas, no son ríos, no son que el charco, que el lago, que no, para que no apliquen ni cloro ni nada de esto. Este mosquito deja su larva en cualquier espacio que haya agua residuada. Puede ser la alberca, aunque esté limpia, ellos también se reproducen en agua limpia. Puede ser en llantas, puede ser cualquier sitio que posee una determinada cantidad de agua, pues este queda en todas estas proporciones van a quedar ahí y pues ahí se van a reproducir. Estos huevos se transforman en 3 días en larva y en 5 días en pupa y en 2 días en mosquito. ¿Qué pasa? Este mosquito
que es lo que más se presenta es en el mosquito hembra, recoge pues el virus como tal y al ser aplicado a la persona, pues esta quedará inmediatamente afectada. Este mosquito, pues es el mosquito que trae el gen a la persona sana, lo contamina y ahí es donde vamos. No necesitamos que se evidencie una cantidad de mosquitos, solo la persona que está en ese momento con el virus. Al ser otros mosquitos los que pues recojan su picadura, pues se va a compartir a las demás personas que estén pues sanas y va pues comenzar a contagiar la enfermedad. Por eso es tan importante que cuando la persona sea confirmada con dengue, se maneje con el toldillo. Eh, la enfermedad, pues como ya lo decía, tiene un rango de 1 a 7 días, donde pues el paciente va a presentar varias alteraciones en toda su parte fisiológica. Comenzamos en los primeros días con que el paciente pediátrico, en el caso de que estamos hablando, comienza por 3 días constantes de fiebre con temperaturas altas, eh, donde pues ese ya sería como el primer signo del dengue. También nos damos cuenta que por esa fiebre el paciente se va a deshidratar, los hematocritos, que es una de las componentes de nuestro hemograma, va a comenzar a también aumentar y la hemoglobina va a disminuir. Eh, en la primera etapa, pues el paciente como tal va a presentar este pico, disminución de las plaquetas, deshidratación. En ese momento es donde nosotros tenemos que ingresar y pues no dejar que avance. En la segunda etapa crítica, pues ahí ya hay un aumento de los hematocritos, hay una disminución de la temperatura ya y en la tercera etapa de recuperación, pues hay un aumento de plaquetas, absorción de líquidos, febril, pico y pues ahí confirmamos con el laboratorio. En este, en estas ideas, entonces, como tal, la enfermedad tiene sus 7 días. Lo importante es que desde el primer día que captemos 1 o 2 signos de alarma, inmediatamente se controle en casa. Si los padres nos colaboran con manejar la temperatura, dar abundante líquido, el paciente no puede, o sea, va a tener una recuperación rápida y pues no se verá afectado o no necesitará una hospitalización. Eh, en la primera etapa, pues es la etapa febril, donde hay edema, fiebre, cefalea, dolor retroocular, náuseas. En la etapa crítica, pues ya el paciente está térmico, está con dolor intenso, está con derrame pleural, hepatocefalea, que es lo que más se evidencia en estos pacientes. El paciente está con vómito, va a tener alteraciones en el estado mental y pues otros tipos de choque. En la recuperación como tal, pues el paciente habrá una desaparición del síntoma, hay una recuperación de los líquidos que pues se han perdido, hay una aparición de complicaciones, si el paciente no fue bien manejado, pues puede presentar miocarditis. Tania, Señor. discúlpanos, qué pena contigo. No sé, creo que estás hablando por dos dispositivos, de pronto por el celular y por el computador. No sé si puedes silenciar alguno. No, ahí no te escuchamos. Ahí ya te escuchamos. No, profe, se está apagado. Ok, listo, ahí ya hay menos eco. Vale. Gracias. Eh, ¿Ya, profe? Sí, sí, señora, ya se escucha muchísimo mejor. Muchas gracias. Mm, bueno, y estos pues van a ser como todas las etapas y lo que vamos a presentar en estos pacientes. Es importante reconocer que en cada una de estas etapas, enfermería como tal tiene una mano amiga en ellas, porque depende de nosotros que no pasen a extremidades como una encefalitis o que presenten otras complicaciones. ¿Por qué? Porque todo esto va llevado a cómo le damos el manejo hospitalario
con los líquidos, con la acetaminofén o con los demás medicamentos que utilicemos, y pues de esto dependerá pues no el alargamiento de la hospitalización del paciente. Bueno, entonces recordarles, el PAE o el proceso de atención de enfermería tiene pues 5 componentes, que es la valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación, pues que casi la gran mayoría de personas que están conectadas conocen de este. Bueno, en la valoración es lo más importante que debemos tener en cuenta. Nosotros tenemos que hacer una anamnesis muy profunda en estos pacientes porque sí, puede ser que el paciente llegue con 2, 3 días de fiebre, pero puede ser que no sea un dengue. Igual tenemos que llevar el proceso porque después de que el paciente sea sospechoso o diagnosticado como dengue, se tiene que llevar unos cuidados previos con él y unas indicaciones propias. Entonces es importante saber bien la valoración del paciente y hacerla adecuado a ello. Entonces en esa anamnesis vamos a comenzar pues preguntando cuáles son los signos que el paciente y síntomas que el paciente ha presentado. Es muy constante el dolor abdominal, es constante el dolor de cabeza, la fiebre los 3 días. No se ha presentado hasta ahora un dengue que digan que no ha presentado 3 días de fiebre o que no ha presentado fiebre. Siempre por lo general presentan que ha dejado o ha disminuido su eliminación, el niño deshidratado, que ha vomitado con persistencia. Entonces, pues tenemos que comenzar a priorizar esos pacientes cuando vemos uno o más de un signo de alarma. En este momento, paciente que llegue por urgencias y presente al menos un signo de alarma será atendido y no, pues, no se le quitará el anexo de tomarle un laboratorio indicado para el dengue. También tenemos una tabla que vamos a comenzar a clasificar. Esta nos va a ayudar a aclarar la duda del paciente y a ver, y pues sí, a demostrarnos cómo se encuentra el paciente y la urgencia que necesita. En estos pacientes pues hay que valorar el estado de conciencia, el llenado capilar, las extremidades, la calidad del pulso periférico, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria, y es muy importante la producción de orina. Por lo general, el paciente que presenta dengue disminuye la producción de orina, como lo dice el shot hipotensivo, que comienza a presentar oliguria o anuria. Es muy común en estos pacientes, entonces cada uno pues, de estos valores o de estos parámetros nos hallarán un sinnúmero de significados y pues también la atención que le vamos a presentar. En el examen físico pues es importante los signos vitales del paciente, presentar de que la presión no es solo la diastólica y la sistólica, sino también es muy importante la presión arterial media. Si el paciente no tiene presión arterial media mayor a 60, puede estar presentando riesgo o está presentando alguna alteración en algún órgano de su cuerpo. Por eso está la disminución de esta presión arterial media. Por eso cada vez que vamos a tomarle signos vitales al dengue, dependiendo, ¿no?, si es grave o si no, cada 4, cada 2, cada hora, entonces es importante que se escriba la tensión arterial media, porque pues esta nos va a indicar también el paciente, su estado, cómo está en el momento. Los pulsos, que esté llenado capilar adecuado para la edad, bueno, para todo lo que conviene con el paciente, sabiendo que pues tiene una patología y que pues es totalmente diferente a una persona normal. Hay que ver también los pulsos, los centrales, los periféricos, la presión arterial, la piel, la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia, el tamaño hepático, el perímetro abdominal. En ellos se toma casi todos los días el perímetro abdominal porque cuando el pasar del tiempo ellos pueden estar presentando la hepatomegalia, entonces pues ahí ya comenzarían a evidenciarse. Hacer una valoración exhaustiva en tórax, abdomen, sistema nervioso, si el paciente está, bueno, todo como examen cefalocaudal completo, que no se nos quede nada, y pues evidenciando también en el caso, digamos, de la piel, su grado de temperatura, su grado de humedad y demás.
Para el diagnóstico de este tipo de enfermedades, pues contamos con el cuadro hemático, que es pues lo primero, pues laboratorios. Un cuadro hemático para identificar cómo está el hematocrito, si presenta trombocitopenia o pues si hay una disminución de la hemoglobina. También nos apoyamos de pruebas como la función hepática, glicemia, albúmina, electrolitos, BUN, creatinina, los gases arteriales que también son de importancia y enzimas cardíacas. Todo esto es para identificar la función de los demás organismos, de los demás órganos, pues que están también o que se verán afectados. Es importante saber que el paciente con dengue no se le puede tomar inmediatamente una prueba para dengue, pues después de ser picado por el mosquito, pues él va a contar con unos días antes de que pues se identifique en sangre. Por eso es que se le pide que todos los pacientes que sean confirmados con dengue se les tome una prueba llamada NS1, que esta pues permitirá la confirmación de la enfermedad. Y pues a partir del día sexto, pues tomar el IgM del dengue, que pues en el caso del Hospital Universitario de Neiva contamos con el ISA, que este pues ayuda a identificar como tal todo lo de inmunocromatografía y pues a identificar el dengue. Se dice que pues no es necesario un IgG porque pues igual los protocolos institucionales refieren a que no hay necesidad de confirmar si se tuvo o no se tuvo, porque pues igual todo paciente sospechoso tiene que tener un NS1, ya sea negativo o positivo. En las imágenes diagnósticas es importante pues la identificación del rayos X de tórax, y este pues debe tomarse en el día quinto para identificar si hay alguna fuga vascular. Pues como estos pacientes llegan con una deshidratación, se les va a iniciar líquidos intravenosos. eh, Tenemos que estar pendiente de pues todos los otros demás órganos, no dejarlo como que, bueno, lo hidrato, le pongo líquido, 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 no. También hay que identificar pues qué puede pasar con este paciente. También hay que tomar ecografía de vía biliar para verificar el engrosamiento de la pared vesicular, y pues también en el rayos X y demás pruebas imágenes podemos identificar la hepatomegalia y pues otros alteraciones que se presenten en todo lo que conlleva a los órganos de esta zona. El diagnóstico de enfermería que nosotros escogimos para manejar pues todo lo que tiene que ver con dengue es el deterioro de la eliminación urinaria. Este es de el dominio 3, eliminación e intercambio, clase 1, función urinaria. ¿Por qué escogimos este? Pues como sabemos, el paciente con dengue lo que ve más afectado pues es su balance hídrico. La eliminación no va a ser espontánea, va a haber un deterioro de esta, puede haber una anuria o pues una alteración inconscientemente de ello. También lo enfocamos en el objetivo pues es la hidratación. Nosotros pues vamos a adecuar esta hidratación pues para no llegar a un shot o presentar otra alteración del paciente. Se evidencia, bueno, el objetivo de el paciente pues se va a encontrar con diuresis desmenoide, hay aumento del hematocrito, van a ingestar la ingesta de líquidos, sed y demás intervención. En el momento de el NIT, que es como tal la intervención, lo indicamos en reposición de líquidos, la administración correcta de estos líquidos, obtener muestras de sangre, monitorizar la respuesta hemodinámica, monitorizar el estado de oxigenación y observar si hay sobrecarga de líquidos. En el paciente con dengue, desde el momento que se le inicia líquidos, no pueden pasar más de 48 horas el paciente con líquidos. Es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque después de 48 horas, lo que va a hacer ese líquido en nuestro cuerpo va, va a presentar una fuga que puede llevar a un edema pulmonar. Entonces es importante que conozcamos que más de 48 horas el paciente con dengue no puede tener líquidos. Sabemos que en ellos comenzamos con un tratamiento de bolos de cantidades mayores y con el tiempo va disminuyendo.
En plan y ejecuciones, pues contamos con varios tratamientos, con varios planes y con varios manejos de este dengue, dependiendo pues su evolución, su día y cómo lo está conllevando pues según la respuesta de cada persona. El primero pues es el plan A, donde pues el paciente tolera la vía oral, el paciente ha hecho una diuresis cada 6 horas en las últimas 24 horas, el diagnóstico es sin signos de alarma, la paciente perfectamente se puede ir para su casa, puede estar en reposo en su cama, continuar con el uso del mosquitero o el toldillo, como lo conocemos, abundantes líquidos, es importante, digamos, en el caso del pediátrico, pues como sabemos ellos no están conscientes de lo que está pasando. Entonces es buena educación a los padres acerca de la abundancia de líquido, que todo el líquido que se ha administrado también el paciente tenga que eliminarlo y que pues lleve como la adecuada vigilancia de este tipo de situaciones. También es importante pues el seguimiento, 3 visitas cada 24 horas, esto se hace para hacer el control del hemograma, para identificar cómo está la hemoglobina, para identificar que el paciente pues no vaya a presentar alguna alteración o que esté presentando alguna alteración. El laboratorio pues es el hemograma de 3 a 4 días de control en 24 horas y pues la serología en 6 días. En este caso pues se hace la educación al familiar acerca de pues suministrarle mucha agua, líquidos orales abundantes, solo acetaminofén en el caso de que presente fiebre, solo acetaminofén, no podemos utilizar ni otro medicamento eh, que nos digan que mi hijo le sirvió esto, no, solo acetaminofén, medio físico, el uso del toldillo, los líquidos orales, que los líquidos orales no pueden ser rojos, nada que tenga que ver comidas que sean rojas. Asistir a controles, consultar si aparecen signos de alarma. ¿Qué pasa? Hay medicamentos que en el dengue no se pueden administrar. Como sabemos, el dengue puede también ser hemorrágico, puede presentar esta alteración. Entonces, hay medicamentos que pueden tener efecto frente a ello y que pueden hacer que el paciente, pues, presente una pequeña hemorragia o una hemorragia en aumento, como lo es el ASA, como es la dipirona, como son demás medicamentos que nos pueden ayudar también a disminuir la temperatura, a disminuir algunos signos, pero que no son indicados. En el dengue solo es líquidos, acetaminofén, medio físico y la vigilancia de la curva térmica y la vigilancia de la eliminación de líquidos y demás. Es importante pues que no dejen a los niños cuidando de otras personas, pues sabemos que solo nuestros padres saben cómo cuidarnos y a nuestros padres son los que nos indican cómo hacer el debido cuidado. En el tratamiento plan B1, pues en este ya la enfermedad ya se ha complicado un poco la atención, pues ya necesita un manejo hospitalario. En ese momento, entonces, pues iniciamos evaluando pues todo como lo hicimos anteriormente, que era pues toda la valoración del paciente. Y si identificamos una deshidratación del paciente, pues se inicia la hidratación de este. Siempre se va a hidratar con lactato de Ringer, pues como sabemos, cuando nos deshidratamos, pues perdemos la gran mayoría de electrolitos y pues el líquido o sí, el líquido pues que más tiene los electrolitos o la composición mayor de electrolitos pues es el Harma. Entonces pues como todo tipo de medicamentos se maneja con el peso, solo en caso de que ya esté estandarizado en algunas situaciones se hará como esté estandarizado. Por el momento, pues se va a iniciar el líquido, depende de la deshidratación, se inicia con una mayor cantidad y va disminuyendo. La gran mayoría de pacientes que entran por un plan B1 es como porque se encuentran en una pequeña deshidratación y
Profe, ¿me puedes colaborar compartiendo? Que creo que se cayó. Ok. Ah, ya. Ya la voy a compartir. Ah, no. No, se volvió a caer. En el plan B1, profe. Bueno, entonces, como les venía diciendo, estos niños por lo general se ingresan al centro hospitalario, se les pone una infusión de líquidos por unas determinadas horas, se revalora nuevamente más o menos en 4 o 6 horas y si el paciente se encuentra con una perfusión adecuada, si el paciente se encuentra con ya mayor hidratación, que solo necesite como la hidratación en su casa y el manejo en su casa, pues se le dará egreso a él y solo pues fue la intervención de los líquidos. La siguiente. En el plan B, pues este ya es paciente dengue con signos de alarma. En este caso, pues ya se enviará unos paraclínicos, que es el hemograma, el NS1 se ha cumplido pues más de 5 días, se va a tomar los laboratorios que ya había nombrado acerca de la función renal, función hepática y demás. Y pues comenzamos con los líquidos. Se va a iniciar líquidos cristaloides, pues el Harman, 10 mililitros kilo en 1 hora. Esto se va a pasar en una infusión como de un bolito. Y pues vamos a comenzar a evaluar el paciente. Se va a poner líquidos de mantenimiento mientras esperamos que el paciente, el cuerpo, comience su intervención y pueda el paciente comenzar a orinar. Lo más importante de esto es que pues no encharquemos de lo que requiera el paciente, pues no hay que ponerlo más de esto y pues que se haga el seguimiento. Estos pacientes como presentan signo de alarma, se van a llevar en un seguimiento de 1 a 4 horas que pues pase la fase crítica del paciente. Si el paciente llega con unos signos vitales como anormales, pero no tan en un rango tan extremo, pues se puede hacer el manejo de este y pues llevar una guía como tal. Después de administrar los líquidos, inmediatamente los signos van a comenzar a cambiar, su rango van a ser más normales y pues se va a intervenir en el cuidado. Ahí ya sería, en este plan, ya como que el paciente llega con unos signos anormales no tan graves y pues ahí se da el manejo con líquidos, se deja un determinado cantidad y pues se hace el seguimiento de él. En el tratamiento del plan C, este pues ya es el paciente que ya se encuentra pues en su defecto con signos de alarma más grande. En este paciente pues ya encontramos un shock hipotensivo, ya el paciente pues ha presentado una deshidratación mayor, donde estos pacientes pues llegan con la alteración anormal de todo. En estos casos que hacemos, pues se ingresará a pues una sala de reanimación, una sala que esté monitorizado constante. Aquí pues empezará los cristaloides, que sería el HALMA para mejorar pues el estado del paciente, que este pues ya se pondría en un bolo en 30 minutos para hidratar al paciente. Esto constantemente pues lo indican como que 200, 300, pero realmente en pediatría no se coloca así, sino siempre va a ser por su peso. Siempre va a ser un peso un valor estandarizado por el peso que tenga el paciente. Estos cristaloides pues se pueden reducir gradualmente de 5.7 mililitros por kilo por hora
Después de valorarse de 2 a 4 horas, se puede bajar de 3 a 5 mililitros kilo hora. Y después de 2 o 4 horas nuevamente, se puede bajar de 2 a 3 mililitros kilo hora. Como les decía anteriormente, ellos no pueden durar más de 48 horas con líquidos, por eso es que inmediatamente el pediatra encargado de estos pacientes, ellos hacen esa valoración. ¿Cómo la hacen? A los pacientes que no tienen signos de alarma se hace cada 4 horas y a los pacientes con alarma cada 1 a 2 horas. Entonces ellos están en el proceso de identificación de la falla que estén presentando y pues también o cómo lo estén respondiendo. Si el paciente llega totalmente deshidratado y con pasar unas 2, 4, 5 horas, el paciente ya está más estable, ellos van a comenzar a disminuir estos líquidos no agresivamente, sino gradualmente, a medida que pues se evidencie mejorar la clínica del paciente, se puede reducir o hasta suspender los líquidos. También hay que evaluar el hematocrito, la hemoglobina y lo demás. ¿Por qué? Porque, digamos, en el caso del hematocrito, si ya es en caso de sangrado severo, puede que el paciente necesite una transfusión sanguínea urgente o no, o se pueda manejar solo con cristaloides. Es importante también en el momento de que un paciente de ellos tenga una transfusión, una indicación previa del médico, un manejo muy extensivo, más del que uno hace ya cuando hace una transfusión, porque pues el paciente no está en una condición para ello y pues no sabemos la respuesta de su cuerpo. Profe, la siguiente. ¿Será que la siguiente? Ojo, que tenemos que estar pendientes. Nosotros como enfermería tenemos que enfocarnos mucho, primero en la educación, porque sabemos que vamos a tener pacientes extrahospitalarios y hospitalarios. Entonces es muy importante en el caso del pediátrico informarle a los padres, acompañantes, familiares acerca de cómo va a ser el manejo de estos pacientes. Entonces se va para la casa, mucho líquido, mucho líquido, mucho líquido. ¿Por qué no alimento rojo? ¿Por qué no líquido rojo? Porque en cualquier momento el paciente puede hacer deposición de este color y precisamente si llega la mamá y le dice, doctor, es que mi hijo hizo popó y se miraba roja, pueden decir que es una hemorragia. Y los pacientes en dengue tienen hemorragia. No todos, pero pueden presentar algunos. Entonces, por eso no se recomienda que los pacientes tomen ningún tipo de bebida, ningún tipo de alimento que sea rojo. Es importante también llevar en cuenta todos los signos vitales del paciente. En el caso de los padres ya en su casa, pues la temperatura. De este manejo de la temperatura es importante que ellos estén constante con el termómetro, que entiendan que más de 3 días, pues el paciente solo va a presentar la fiebre y después de los 3 días es que se le pueden tomar paraclínicos. Nosotros no podemos venir el primer día y decir tengo fiebre y me van a tomar paraclínicos porque nuestro cuerpo va a hacer en 3 días la reacción que está afectando y pues en los laboratorios a los 3 días es que va a salir un reporte negativo frente a una infección que estemos cursando. También es importante que ellos hagan el balance de líquidos. ¿Cómo lo van a hacer en casa? Entonces, pues que el niño tomó tanto, el niño fue tantas veces al baño, el niño esto, el niño lo otro. Si ven que el paciente lleva más de 6 horas y no ha orinado, o lleva 12 horas y solo ha orinado una vez, es un signo de alarma para que inmediatamente lo ingrese a un centro hospitalario. En el caso y pues recordarle a los papás que solo acetaminofén, que en el caso de fiebre solo acetaminofén, acetaminofén, acetaminofén y líquidos. El paciente con que cursa con dengue pediátrico no puede estar consumiendo ningún otro tipo de medicamento, no puede estar identificando en ningún otro parámetro ni haciendo pues otras intervenciones que no sean las que ha indicado el pediatra y pues claramente el reposo continuo de estos pacientes. En el caso de nosotros como salud, entonces nosotros pues registrar antecedentes de los pacientes, registrar que pues todo lo que el paciente dijo, lo que dijo la mamá, asistir o invocar una red familiar, pues sabemos que el dengue es de
obligatorio reporte y que debemos reportarlo inmediatamente. Pues después de que salga uno podemos hacer una vigilancia activa o pasiva, podemos seguir buscando la Secretaría de Salud, claramente puede seguir buscando estos casos o pues quedarnos con este. Es muy importante en este momento, por el brote que estamos pasando, pues identificar esto, reportarlo, porque eso nos va a dar las tasas epidemiológicas de cómo vamos avanzando con este dengue. Entonces nosotros como ente de enfermería, de salud, que somos los encargados casi de la gran mayoría de nuestro servicio, es importante que pues sea ya el médico, bueno, los que se encargan de esto pues son los médicos de hacer la debida ficha y el reporte, lo hace pues epidemiología del centro hospitalario, entonces es importante que la llenen adecuadamente, que no se les olvide, que lo primero que sea antes de que digan es dengue o un caso probable de dengue, la ficha. Fechas exactas del inicio de la fiebre hay que dejar en la historia clínica, que me comenzó ayer, pero mamá, ¿qué horas? ¿Qué hora? Hay que hacer una análisis completa porque así también evidenciamos cuántos días lleva de fiebre y cuántos días pues han pasado, llevar el registro adecuado y demás. Estar pendiente de los signos vitales. Yo sé que, digamos, algún personal técnico o demás inventan signos vitales, entonces que nosotros como fuente o como jefes del servicio debemos estar pendientes de que esto no se haga, pues estamos haciéndole un daño al paciente, porque depende de los signos es que el médico tratante pues va a hacer pues la identificación y va a hacer el manejo del paciente. Registrar la diuresis, es importante hacer el balance de líquido. Las gran mayoría de heces o entes hospitalarios manejan una hojita que es la que se le da al padre, donde pues también se le da un recipiente y se le dice papá, va, lo lleva a orinar, le mide la orina, es importante que se escriba la hora exacta, el momento exacto y la hora y cuánto fue que hizo, es importante que nos digan, se tomó este caldito, se tomó este juguito, se tomó esta sopita, se tomó esto, se comió esto o lo otro, es importante que todo ese balance hídrico sea escrito en la historia clínica y sea verdadero, no ser inventado, porque por ello podemos llevar a pacientes hasta una estancia de una UCI o hasta la muerte. Escribir si hay manifestaciones de sangrado, cualquier sangrado leve que uno mire, inmediatamente informarlo, valorar el patrón respiratorio, identificar pues que no vaya a haber agrandamiento y pues hepatomegalia, estar con el perímetro abdominal. Nosotros como ente institucional o bueno, en las ESES o hospitales o centros de atención, es importante que eduquemos a nuestro personal. Hay muchas personas o hay muchos sitios que pues desconocen esta enfermedad porque no se presenta. En el caso, digamos, de Bogotá, clima es frío, allá es muy raro que se presente un dengue. El dengue que se presenta es porque salió de vacaciones al Huila o a Cali o a algún otro centro que es más endémico, se contagió y llegó. He escuchado muchísimos casos o tuve amigos que fueron manejados en Bogotá y pues no sabían la identificación adecuada o no sabían el manejo porque son enfermedades desconocidas. Es importante en este momento que estamos presentando este alce de brotes que todas las personas conozcan el manejo del dengue, que todas las personas conozcan la importancia de por qué lo hidratamos, por qué no más de 48 horas, por qué la acetaminofén, por qué no la dipirona, porque hay que tener pendiente la orina, porque la alimentación, porque no se puede comer cosas rojas, porque sí, porque no, porque y muchas de las demás preguntas que nos hacemos. Pues de esto dependerá de que nuestros pacientes, pues en su mayoría, no pasen a una siguiente situación como es un signo de alarma mayor. La siguiente, profe. Y ya para finalizar, pues los criterios de ingreso. El paciente, pues después de pasar por todo esto, y si nosotros hacemos una valoración adecuada, si nosotros hacemos un apoyo a la familia, porque hay muchas de las familias que no conocen la importancia, que se hacen los locos o que no entienden, si nosotros como ente de enfermería hospitalaria, intrahospitalaria,
hacemos un adecuado manejo, si nosotros ayudamos a que el paciente venga, vaya al baño, venga, lo desconecto, venga, lo motivo, venga, lo otro. Si nosotros ayudamos al paciente, pues van a ver mucho más ligero el criterio de ingreso de este paciente. ¿Cuáles son esos criterios? Pues que el paciente ya lleve más de 5 días desde el inicio de la enfermedad sin fiebre, que las transaminasas estén estables o en descenso, igual que los hematocritos estén estables, sin líquidos, las plaquetas estén disminuyendo. No preferiblemente tenemos que tener ya el valor de las plaquetas, pero sí que vayan en disminución. Igual estos pacientes no es que se les dé egreso y ya, chao, nos vemos, no me acuerdo de ustedes, no, se les da un seguimiento de un hemograma hasta identificar que ya el proceso del dengue pues ya ha pasado y que más de 48 horas esté el paciente afebril. Con eso pues nosotros ya tenemos un criterio de egreso. La siguiente. Estas fueron las referencias bibliográficas, entes hospitalarios. Nosotros trabajamos en el hospital universitario, tomamos una de esas guías del hospital, que es pues uno de los entes donde más se llevan pacientes hospitalarios con dengue y pues es como el hospital más grande que tiene a nivel todo surcolombiano. Las otras bibliografías y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Bueno, muchísimas gracias a Dania por su presentación. Creo que nos ha aclarado muchísimo cómo como enfermeras podemos intervenir en este tipo de patologías, como lo mencionaba Dania, en los datos epidemiológicos. Como lo mencionaba Dania, en los datos epidemiológicos, pues el número de casos de dengue cada vez va en aumento y nos damos cuenta como con algunas intervenciones sencillas, ¿sí? Y con vigilancia exhaustiva, pues definitivamente podemos prevenir que los casos progresen a una complejidad mucho mayor. Entonces, muchísimas gracias a Dania por su presentación. No sé si entre el público haya alguna duda, alguna inquietud. Acá tenemos una pregunta. Edilberto Méndez. Hola, Edilberto, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola, compañera, ¿cómo está? Compañera, una pregunta. En el manejo farmacológico de los pacientes con dengue, ¿por qué no se puede administrar, no se puede administrar dipirona? O sea, digamos, se puede poner acetaminofén para el manejo de la fiebre y el dolor, pero ¿por qué dipirona estaría como contraindicado a la hora del paciente? Bueno, como les decía, el dengue solo se maneja con líquidos, acetaminofén y medio físico. En lo que llevo de experiencia con dengue, solo una vez he visto que hayan puesto dipirona y fue porque ya el paciente no lo pudimos bajar de temperatura ni con acetaminofén intravenoso, ni con acetaminofén oral, ni con medio físico, ni bañándolo, ni nada. ¿Qué pasa con la dipirona? Los demás medicamentos tienen un alto riesgo de presentar o de hacer daño para una hemorragia. Y los pacientes con dengue tienen disminución de la hemoglobina, tienen aumento de los hematocritos. Entonces, en caso tal de que se le aplique algunos opioides, algunos medicamentos como es el ASA, pues tenemos el riesgo de que ellos hagan esta hemorragia. Contra que ya se presenta que estos medicamentos pues pueden causar esto y el paciente está descompensado en ese momento, pues en su mayoría tenemos la probabilidad, gran probabilidad de que esto pase, de que haya una hemorragia. Por eso es que no se recomienda ninguno de estos tipos de medicamentos. Solo se hace en caso tal de que el paciente ya sea un caso que
paciente nada que le baja la fiebre, y sabemos que si no disminuimos esta fiebre también puede llegar la convulsión. Entonces es importante que manejemos esa fiebre. Claro, está como el pro y el contra de que, bueno, la dipirona me va a servir para bajar, disminuyo la temperatura, no va a haber convulsión, pero pues también tenemos el contra de que podemos, o estos pacientes pueden hacer la hemorragia. Vale, compañera, muchas gracias. ¿Vale? Creo que por acá hay otra persona. Viviana, buenos días. Viviana. Es que no me deja activar el micrófono. Buenos días. En los pacientes con dengue es cierto que disminuye el nivel de plaquetas o los límites de las plaquetas. ¿En qué momento se puede indicar la transfusión de estos hemoderivados? Eso como tal, según el infectólogo, no se debería hacer, no deberíamos llegar hasta ese rango porque pues primero el paciente está descompensado y en el momento de aplicar un hemodiderivado pues no sabemos qué reacción vaya a tener. Pero esto ya es cuando ha sido un dengue extremadamente desorganizado, que los padres nunca se dieron cuenta de que como que hicieron la loca, o en algunas entes hospitalarios dejaron que esto sucediera. El paciente llega descompensado, por más que se le anexe líquidos, por más que se le ponga lo que sea, no hace diuresis, comienza la hemoglobina a bajar a rangos extremadamente bajos, donde se necesita esa compensación. Nosotros sabemos que nosotros compensamos muchas veces, bueno, la primera compensación de nuestro cuerpo son los líquidos, ya la segunda serían los hemoderivados. Entonces ya cuando esa compensación, cuando al administrar líquidos el paciente no hace esa compensación, el pediatra es el único indicado, el único que está en la potestad de indicar una transfusión, y esta pues se va a realizar exhaustivamente, no como las transfusiones normales, que pues sí, uno está pendiente del paciente, pero está, en su mayoría pues va a ser más la identificación, más el poner el monitor, estar ahí con el paciente, porque no sabemos cómo vaya a responder este. Pero eso sí lo hace. ¿Pero qué rango de severidad estamos hablando en cuanto a los niveles de las plaquetas? La verdad, en ese sentido, me gozaría porque no sé como tal el rango que sea hasta qué rango el paciente pueda llegar, porque desconozco de algún caso de que se haya presentado hasta el momento. Vale, gracias. Bueno, sí, para complementar un poco la respuesta y para intentar contestarle a Viviana, que es muy interesante esa pregunta. Primero, pues toda la contextualización que nos dio Dania es importante, sí, en este tipo de pacientes generalmente con el control, un control de líquidos adecuado, el control de algunos signos y síntomas de manera adecuada, suele ser suficiente. Sin embargo, hay unos que tienden a progresar a otros estadios de la patología o de la enfermedad, y eso va a generar otras complicaciones. Dentro de ellas, la disminución del número de plaquetas o la trombocitopenia, lo cual, por supuesto, aumenta el riesgo de sangrado, aumenta todos los riesgos que nos mencionaba Dania durante su presentación, las extravasaciones, bueno, y toda una serie de complicaciones. De ahí a que, si bien cuando valoramos un hemograma tenemos que verificar los niveles de hemoglobina y los niveles del hematocrito, también es importante verificar los niveles de plaquetas, ¿sí? El valor normal de las plaquetas, pues digamos que ronda entre los 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro aproximadamente. Así que una vez empecemos en todos esos hemogramas de control que se deben tomar a los pacientes, tanto adulto como pediátrico, una vez empecemos a identificar el descenso progresivo, porque suele ser un descenso progresivo, pues tenemos que empezar a generar alertas y a estar atentos. Y entonces, si hoy detectamos que las plaquetas ya van en 180.000, tengo que estar atento al siguiente control a ver cómo continúan. Una vez las plaquetas empiecen casi que se empieza
a generar esa alerta cuando empiezan a descender por debajo de los 200.000 microlitros aproximadamente, ¿sí? Y alguna literatura también, de pronto no tan reciente, habla que por debajo de los 150.000 ya se debe considerar una transfusión de plaquetas. Sin embargo, hay que verificar algunos de los protocolos un poco más actuales. ¿Listos? Entonces, es importante tener en cuenta eh, esos valores en los niveles de plaquetas. ¿Listo? Que sí es una actividad indicada que no se suele hacer con frecuencia porque afortunadamente dentro de la vigilancia que se realiza a estos pacientes generalmente no progresan hasta allá y son muy pocos los casos, pero a los que llegan pues tendremos que en algún momento realizar esa transfusión, por supuesto siguiendo un protocolo mucho más exhaustivo que el que se lleva cuando se transfunde a cualquier otro paciente. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. Bien, Edilberto creo que tenía levantada la mano nuevamente. Sí, señor. Profe, es que ya estábamos de turno en la UCI y llegaba un paciente remitido de La Plata por dengue, su día estadio número 6, pero el paciente cuando nos lo remitieron venía con un recuento de plaquetas de 7.000, pero pues nunca fue indicada la transfusión allá ni se transfundió. Al ingreso pues se le toman para clínicos, todo eso, y le dijeron que ya las tenían 75.000. Pero pues el paciente alcanzó a llegar a 7.000 algo. Entonces yo decía, sí, ahí ya sería como una indicación de transfundir, porque pues del sitio de remisión de La Plata, donde venía, nunca se transfundió ni nada, pero sí venía con ese reporte de 7.000. Cuando, Sí, puede ser entonces una indicación, por supuesto, bueno, es una trombocitopenia muy, muy marcada, severa, y puede ser una indicación para transfundir. Sin embargo, fíjese lo que usted también está diciendo, muchas veces con la reposición de líquidos por algunas modificaciones fisiológicas que se dan en el organismo, el mismo organismo empieza a regular esos niveles de plaquetas y empiezan a aumentar el número de este tipo de células. Es importantísimo en ese tipo de situaciones, cuando hay trombocitopenias severas, pues en definitiva vigilar todos los posibles sitios de sangrado, ¿sí? El sistema nervioso central, sangrado en el tracto gastrointestinal, sangrado en otros órganos, ¿sí? Sangrado abdominal y otro tipo o en otros órganos o sitios en donde se pueda llegar a presentar hemorragias, ¿listo? Pero usualmente los pacientes responden muy bien a los líquidos. ¿De acuerdo? sí, señor, gracias, profe. Muy bien. Creo que hay otra mano levantada por acá, Luis Miguel. Hola, profe, buenos días, compañeros. Buenos Profe, días. tengo una pregunta. Si tenemos un paciente con plaquetas bajas, muy bajas, y tenemos medios físicos y todo lo demás, y no queremos transfundir, ¿con qué alimentación podemos ayudarle para que aumente el nivel de las plaquetas? Dania. Bueno, la alimentación como tal, no. Ahí lo que va a ayudar al paciente es los líquidos. Los líquidos, el manejo de líquidos que se le dé. Pues sabemos que la compensación de ellos son los electrolitos, entonces pues la pérdida que ellos han tenido de electrolitos van a ser recompensadas con el Harman. Entonces, más que la alimentación, es los líquidos. Mucho líquido, mucho líquido, mucho líquido, mucho líquido. Por lo general, los pacientes con dengue, con estos tipos de signos, ya están en un estadio avanzado, dejan de comer. Se les quita el apetito por lo general a los niños. Entonces, lo que se le indica a los padres es suero oral, mucho suero oral, a pesar de que pues, se le está haciendo un mantenimiento por vía intravenosa con líquidos, se les dice mucho suero oral y pues por lo general, pues yo lo digo desde mi experiencia que trabajo con pediátricos, nunca he visto una descompensación total después de que se le administre líquidos. Allá debe ser un dengue que fue muy desorganizado, pero al igual en urgencia se maneja y si es un dengue ya grave, pues sube a UCI y pues en UCI ya se le sigue dando el mismo manejo con líquidos, sino
con monitorización continua. Pero más que la alimentación sería los líquidos, estar vigilando los líquidos y que los padres le den mucho líquido. Pero no tenemos una dieta complementaria que nos ayude a aumentar los niveles de plaquetas en caso tal de que el niño coma, o cuando ingresan a una hospitalización no tienen dieta. No, la dieta normal, se les indica dieta normal, se les pone que no traiga rojos, es lo único, de resto normal. En el ente hospitalario es así, solo la dieta normal y se le pone que no les traigan nada de color rojo, mucha proteína, mucha verdura y pues disminución de sales, de azúcares y pues de elementos que lleven color rojo o que tengan presencia de color rojo. Es que, perdón, hago la pregunta porque no sé si ustedes han escuchado, y no es con el fin de corcharla, Dania, sino que no sé si es un mito que cuando un paciente tiene dengue y está hospitalizado, siempre escucha decir, no, llévele guarapo, llévele tal cosa, que eso aumenta. No sé si lo han escuchado, yo lo he escuchado mucho, que el guarapo que cuando tienen dengue sirve para aumentar el valor de las plaquetas, no sé si era verdad. Pues Miguel, la verdad yo lo enfaticé en pediatría y en pediatría no dejamos que los niños consuman nada que no sea alimentación, dieta saludable, lo que se conoce como el plato saludable, y líquidos. ¿Y líquidos de qué color? Blanco, el Pedialit de coco, el Pedialit de maracuyá, el Pedialit de un sabor para que los niños coman, pero en pediatría, con pacientes pediátricos, nada de guarapo, nada de coladas, nada de cosas que sean diferentes. No sé en el adulto porque la verdad lo enfaticé más en el enfoque pediátrico. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, sí, muy interesante esa pregunta, Luis Miguel, muchas gracias. Para complementar un poco lo que mencionaba Dani, para ratificar también lo que dice, definitivamente las recomendaciones de los CDC, de OMS y de otras organizaciones internacionales enfatizan en la administración de una dieta, si el paciente la tolera, de una dieta oral, intentando que sea eh, alta en proteínas principalmente, eh, alta en verduras, ¿sí? En una dieta normal, si lo queremos ver así. Sin embargo, pues tenemos también algunas situaciones, parte de la idiosincrasia que nos caracteriza, y existen, si se quiere, alguna especie de remedios caseros que se han popularizado eh, en los entornos clínicos y en los entornos hospitalarios de algunas regiones, y dentro de ellos el consumo de guarapo, que pues, el guarapo ya sabemos es un derivado o es un producto de moler la caña, ¿sí? Cuando uno se sienta a revisar qué compone el guarapo, pues gran parte de la composición del guarapo es azúcar, ¿sí? Y hasta donde sabemos por bioquímica, pues el azúcar generalmente no aumenta o no está relacionada directamente con la elevación del número de plaquetas o la elevación de la hemoglobina o dicen los pacientes con la elevación de las defensas. El azúcar con lo que sí está relacionado es con la elevación de la glucosa en sangre. Eh, Sin embargo, ¿sí? Pues hace parte de algunos mitos, ¿sí? Que sería muy interesante poder revisarlos, ¿sí? De una manera mucho más juiciosa, quitándonos algunas ideas preconcebidas y proponer, por ejemplo, proyectos de investigación que indaguen sobre si realmente este tipo de sustancias o este tipo de productos pues influyen en la mejoría real de los pacientes. O si finalmente el paciente se mejora es porque se tenía que mejorar. ¿Sí? Entonces me parece interesante. Sin embargo, hasta donde se sabe o hasta donde yo particularmente sé, el guarapo más allá de quitar parcialmente la sed y ser rico como con empanadas, pues hasta ahí y aumentarnos los Una niveles de empanadita con glucosa, ají, ¿no? sí, de aumentar los niveles de glucosa, pues más allá de eso no tiene mayor utilidad. Sin embargo, de nuevo, pues las personas lo siguen utilizando, pero mientras el paciente esté hospitalizado,
pues lo vamos a manejar de maneras diferentes. Y si el paciente está en la casa, pues es importante recomendarle sí, una alimentación saludable, sí, una alimentación rica en proteínas, rica en verduras y otro tipo de alimentación. Y definitivamente el manejo de líquidos es fundamental, sí. Usualmente cuando controlamos los líquidos, controlamos el volumen intravascular del paciente, con eso suele ser suficiente en casi el 80-90% de los casos, ¿de acuerdo? Y es importante también dentro de esa educación dejarle muy, muy claro al familiar que no podemos o que no se recomienda el uso de un medicamento diferente al acetaminofén. Ya se ha explicado por qué, ya resolvimos alguna duda también con la dipirona, con otros AINES, ¿listo? El paracetamol es el único medicamento que utilizamos acá, tanto ambulatorio y generalmente en el medio intrahospitalario también se suele manejar con acetaminofén y definitivamente aquí, y ya se mencionaba dentro del plan de atención, los líquidos son fundamentales, ¿listo? Y el control de líquidos que se hace tiene que ser realmente muy, muy exhaustivo, ¿de acuerdo? Creo que tenemos una manito más levantada, sí. Profesor Juan David, muy buenos días, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, primero que todo, pues felicitar a Dania pues, por la presentación. Muy pertinente, digamos, en este contexto actual de la ciudad de Neiva, pues que estamos con esta ya alerta por dengue, que obviamente está afectando mucho a este municipio. Bueno, yo quisiera de pronto, ahí dentro de la temática con dengue, quizás que a nosotros, ¿no? Que lo que estamos aquí presentes en la sesión, si tú dentro de la revisión que hiciste, resaltaste cuáles podrían ser, digamos, esos signos y síntomas que difieren con otros virus o arbovirus que son, presentan en la sintomatología, digamos, algunas cosas que pueden confundirse entre sí, ¿sí? Por ejemplo, Zika, que es uno de los virus que dejamos de hablar, pero que puede que en menor proporción, pues lo siga circundando, pues, en menor medida en la población, ¿no? Entonces, de pronto, si tú ahí nos puedes hacer como esa aclaración respecto a cuáles serían esos síntomas diferenciales con respecto a dengue y, digamos, este otro tipo de arbovirosis que se pueden presentar en la población, porque, digamos, tengo entendido que cuando surgió, digamos, también la endemia de este virus de Zika, pues se presentaban situaciones que era, bueno, casi que muy similares y uno no sabía si efectivamente era dengue, debía cuidarme, debería ir a urgencias o no, si debería tomar realmente otros medicamentos, que de pronto en dengue sí están contraindicados, que no se deben hacer. Entonces, más que todo, si tú diferenciaste un poco esos síntomas que pueden aplicar para una y otra. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué te puedo decir? Digamos, hay pacientes que ingresan por fiebre, dice la mamá, fiebre de 3 días y dolor abdominal. La fiebre y el dolor abdominal son signos totalmente del dengue, pero también podemos encontrar la apendicitis. La apendicitis viene en esa presentación. Viene con fiebre el paciente y llega con un dolor abdominal. O sea, el dengue tiene como unos signos y síntomas tan identificados, pero que al mismo tiempo nos vuelve locos porque no sabemos. Llega el paciente que convulsionó por fiebre. Paciente que convulsionó por fiebre. Mamá, ¿cuánto lleva? Lleva 2 días de fiebre. Bueno, anteriormente pues no era como la obligatorio cumplir con que tenían que mandar el laboratorio del NS1, pero en este momento por el brote que maneja Neiva, el hospital universitario sí están viendo a todos los pacientes. Entonces, la paciente llegó por convulsión y a las 3 horas reportaron que la convulsión es una fiebre del dengue que no fue tratada, no fue manejada y que inmediatamente pues se convirtió en convulsión. Entonces, pues del dengue
podemos sacar de los signos y síntomas del dengue, podemos sacar tanto patologías de otros vectores como patologías de la cotidianidad de nuestros pacientes. La verdad, exhaustivamente podríamos sacar miles de signos y síntomas que presentan los pacientes. En lo que he vivido del dengue, hemos visto un sinnúmero de pacientes que llegan, que por fiebre, que el dolor abdominal, que le duele la articulación, que no, que puede ser esto, pero no, termina siendo un dengue. Entonces, decirle como tal, estos, pues sería literalmente mentirnos, porque el dengue es variable. Todos los pacientes pueden presentar nomás un signo y decir, no, pues una fiebrecita de una gripa, pero puede ser de como tal otras enfermedades. Y respecto pues a los demás vectores, ahí sí, como tal no sería decirle, digamos, del chikungunya, del dengue, porque me enfaticé más sobre todo en el dengue, que es como lo que me apasionó en el momento, lo que yo veo en mi servicio de trabajo y lo que pues nos enfatizamos por el brote epidemiológico que estamos viviendo. Discúlpame, bueno, sí, para complementar un poco la respuesta, y me parece muy interesante esa pregunta del profesor Juan David, y también para aclarar para todos. En definitiva, sí, Daniel lo empezó a mencionar, el dengue tiene unas características definitorias comparado con otro tipo de infecciones, y las mialgias, el dolor, bueno, si bien muchos de esos síntomas suelen ser inespecíficos y se pueden asociar a cualquier otra patología, pues hay, como Dania ya lo mencionaba, hay unos indicios que me pueden llevar a sugerir que el paciente esté cursando con dengue. Primero, pues el hecho de pertenecer a una zona endémica o de haber visitado una zona endémica. Segundo, la aparición de fiebre, ¿sí? Sin una causa específica. La presencia de mialgias, no tanto artralgias, y eso es algo que caracteriza o que diferencia sobre todo al Zika del dengue, las mialgias. ¿Sí? En el dengue se produce dolor muscular, no tanto dolor osteoarticular, sino sobre todo dolor muscular. El dolor abdominal es característico también, el dolor retroocular, por supuesto, y de ahí retomo unas palabras que Dani ha mencionado durante la presentación, hay que hacer una anamnesis exhaustiva y una valoración física exhaustiva, ¿sí? Para poder identificar todos esos signos y síntomas. Y en el paciente pediátrico, pues esto cobra mucha mayor relevancia, porque el paciente muchas veces no va a tener la capacidad de manifestarnos claramente esos signos y síntomas, ¿no? Entonces, digamos que las principales diferencias con otros arbovirus que nos afectan también, como el Zika, en definitiva, el dolor muscular, ¿sí? La fiebre de origen inespecífico, el dolor abdominal también es muy importante cuando suele aparecer, el dolor retroauricular, la pérdida del apetito, por supuesto, también es característica. Y de nuevo, aunque parecen ser signos o mejor síntomas muy inespecíficos, pues digamos que por el hecho de vivir en una zona endémica nos van orientando el diagnóstico, que en última instancia pues se tendrá que confirmar con unas pruebas como lo ha mencionado Dan, ¿sí? La NS1, todas las pruebas virales pues, que estén indicadas de acuerdo a los protocolos institucionales. Esto, por supuesto, si bien estamos en una alerta sanitaria por dengue, pues no podemos olvidarnos, como lo menciona muy bien el profe Juan David, no podemos olvidarnos de otro tipo de infecciones que también nos aquejan y que en su momento ya nos dejaron varias consecuencias desde el punto de vista de salud pública. Sí, el número de casos de Zika generó muchas afectaciones en salud pública para muchas familias, ¿sí? Pues para la sociedad en general. Y aún hoy todavía persisten algunas consecuencias de la infección de mujeres embarazadas con Zika. Y entonces de sus productos, pues aún hoy viven las consecuencias de esta infección. Entonces, es un llamado también que se hace no solo a los participantes de este tipo de actividades, sino en general a la población como tal, de identificar, y pues a todo el personal sanitario identificar adecuadamente estos signos de alarma a tiempo. Sí, profe, nuevamente. Disculpa, Jenny Romero,
Un minuto, ya te damos la palabra. Juan David. No, sí, ya así como para cerrar, pienso que, pues, digamos, para futuras actividades desde el semillero, digamos, se puede hacer y sería muy interesante, pues, complementar el tema visto de esta arbovirosis, del dengue, junto con otros. Digamos, eso nos podría dar un panorama, pues, mucho más claro, digamos, de en qué momento, y, por ejemplo, como tú le dices, profe, qué afectaciones a largo plazo realmente dejó esos virus, como por ejemplo las microcefalias, ¿no? En mujeres gestantes que tuvieron Zika, y digamos, pues también algunas complicaciones o incapacidades que pudo haber generado hasta el chikungunya, pues en algunas personas, porque digamos la principal es una afectación, son las regiones articulares. Entonces, pienso que pues una revisión exhaustiva de estos tipos de arbovirus y pues cómo han afectado, bueno, todas sus manifestaciones, todos los cuidados de enfermería que pueden aplicar, diagnósticos diferenciales y demás, digamos, sería muy interesante también aplicarlo pues a nuestra zona, pues que nosotros realmente somos una zona endémica para todos esos virus. Claro que sí, sí, señor. Muy, muy valioso ese aporte y por supuesto que lo tendremos en cuenta también. Muchísimas gracias. Bueno, creo que no hay más manos levantadas. No sé si hayan más dudas o inquietudes. Bueno, pues si no hay más dudas, inquietudes o sugerencias, pues muchísimas gracias a todos los participantes de esta actividad. Nos encontraremos en otras actividades próximamente. Y no, que tengan muy buen fin de semana y de nuevo muchísimas gracias. Hasta luego.